Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Un saludo a mis hermanos de todo el mundo. Mi hermano, este mensaje es para valientes. Tengo este mensaje solo para valientes y sé que tú eres uno de ellos. Si tú tienes un testimonio y Dios ha hecho algo grande en tu vida, pues mi hermano, solo los valientes se levantan y dicen: Jesús está vivo, Dios ha cambiado mi vida y Dios existe. Así que tú eres uno de esos valientes. No te quedes sentadito ahí nada más contemplando o sentadita contemplando lo que Dios hizo en tu vida y dándole gracias a Dios. La mejor manera de agradecer a Dios un milagro, la mejor manera de agradecer a Dios una gracia que hizo en nosotros es hablando de eso, es diciéndoles a los demás que Dios está vivo. Así que valiente, yo te digo en este momento, espero tu llamada. Ahí está mi número de teléfono. Llámame para que nos pongamos de acuerdo y demos a conocer tu testimonio a todo el mundo. Párate de ese sillón, párate de esa silla, toma el teléfono y llámame en este momento. Así que si eres valiente, pues dale la gloria a Dios a través de tu testimonio. Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse al canal. Por favor, el que tú te suscribas ayuda mucho a este canal. ¿Y estás listo para ver el siguiente testimonio? Escucha, porque lo que vas a escuchar, estoy seguro que va a tocar tu corazón. Así que te invito a que oigamos el siguiente testimonio. Adelante, mis hermanos. Buenos días. Me han invitado a que dé en este canal mi testimonio de fe, ya que lo tengo por escrito en una autobiografía y hasta ahora nunca lo había dado de palabra, porque pienso que me expreso mejor por escrito, aparte de que me pongo un poco nervioso. Quiero empezar presentándome. Me llamo Pedro, soy español, nací en la posguerra española, ya avanzada la posguerra en 1961, con lo cual conocí el régimen anterior y todo lo que se derivó de la guerra civil española, pues las consecuencias de pobreza, de salir todos adelante después de tamaña tragedia. Yo nací en un pueblo de unos 7.000 habitantes, en una de las zonas más atrasadas de España, y sí que había un poco de más retraso con respecto a otras regiones, tanto a nivel de desarrollo económico como un poco también a nivel cultural. Y en esa España de posguerra, que apenas si empezaba a ver algunas televisiones, había que buscar un entretenimiento como fuese, ¿no? Y el entretenimiento a veces era fijarse en la persona que tuviera alguna falta, algún defecto, y si no lo tenía, pues había que buscarlo. Yo era una persona agraciada, en el sentido de que era guapo, de que me gustaba el arte, me gustaba cantar, el teatro, y por aquella época se entendía en España, o por lo menos en la zona en la que yo vivía, como cualidades de una persona homosexual. Y bueno, pues hubo un chaval, un adolescente ya mayorcito, con 15 años o 16, que me llamó un día, estaba con otros chavales, y me dijo: Pedrito, ¿qué te gusta más, un caballo o una muñeca? Yo por entonces no había visto ningún caballo. Por la calle donde yo vivía solo transitaban burros y mulos, que mi padre mismo tenía por ser agricultor, pero no había visto ningún caballo. Y entonces yo dije, pues eso, que me gustaban más las muñecas, entre otra cosa porque tenía una hermana que era 3 años mayor que yo, con la que jugaba, y bueno, pues a veces había jugado con sus muñecas, pero vamos, tampoco
habitualmente, ¿no? Alguna vez puntualmente. Esto sucedió así, los chavales que estaban alrededor se rieron, y mi vecino también, y pues eso quedó grabado en sus mentes y empezaron a propagarlo por todo el barrio. Yo muy bien, por aquella época no sabía muy bien qué significaba eso de marica, pero me suponía que algo muy bueno no tenía que ser cuando se empezaron a reír de mí. Esto no se paró aquí y siguió aumentando. Cada vez me lo decían más personas, incluso algunos adultos, que me molestaba aún más porque ellos sí que lo decían con más maldad, sabían de qué se trataba. Cuando me lo decían otros chavales de mi edad, pues me molestaba, pero no tanto. El tema es que el acoso siguió, ya no era de tarde en tarde, sino un día sí y otro no. Empezaba a agobiarme, porque a veces hasta se juntaban unos cuantos chavales para acosarme y me insultaban con palabras mayores, ¿no? Me decían pues todo lo que uno se puede imaginar, como niña, mariquita, maricón, no vales para nada, eres débil, bueno, y algunas más que casi ni siquiera se puedan aquí decir. Y eso pues me llevó a un punto que no aguantaba, que me hacía llorar, cosa que hacía a escondidas porque pues a los padres por aquella época no se le contaba lo que te pasaba en la calle, porque eras sinónimo también de debilidad. Me molestaba quizá más de la cuenta, porque yo siempre he sido una persona que no he soportado las injusticias, ni para mí ni para los demás, ¿no? Y yo sabía que aquello era una injusticia porque en realidad a mí lo que me atraían eran las niñas, y eso pues no hace falta que nadie te lo diga ni te lo asegure, porque nace espontáneo del corazón, como el respirar o el ver, y nadie te tiene que decir de qué color es una cosa, a no ser que tengas una enfermedad, ¿no? Y así lo mismo con los sentimientos del alma. Yo sabía perfectamente que las niñas me atraían, veía una hermosura que no veía en los críos. No eran todavía una atracción sexual, porque a esa edad pues la parte sexual todavía no está despierta, pero yo sabía que las niñas tenían un atractivo para mí que no tenían los niños, y las veía hermosas, guapas, cosa que no me pasaba con los chavales, ¿no? Y sentía algo especial cuando estaba con ellas. Así sucedían los días, se volvió casi insoportable, sobre todo, como he dicho anteriormente, cuando era algún adulto el que me lo decía, no eran tantos como los chavales, ¿no? Porque pues en ellos sí que había maldad y sí que sabían pues lo que me decían, ¿no? En un momento dado pues yo le pido ayuda a Dios que me saque del pueblo. Tendría por entonces 7, 8 años, y bueno, Dios escucha nuestras peticiones, aunque igual no nos concede el favor cuando nosotros se lo pedimos, sino cuando Él lo ve conveniente, ¿no? A veces no lo concede porque puede ser más perjudicial que beneficioso para nosotros. Al año y medio o a los 2 años
pues recibí la respuesta del Señor a través del párroco de mi pueblo, que fue al colegio a invitarnos a irnos al seminario el día de San José. Y entonces el párroco empezó a preguntar a todos los chavales que estaban sentados en la primera fila de mi escuela, que por qué no nos íbamos al seminario, y si había algún motivo para decir que no, pues que los pusiéramos allí y diéramos las razones para decir por qué no nos íbamos. Todos los chavales pues exponían sus motivos y todos coincidieron diciendo que no querían irse, que no podían irse, que no les gustaba, y cuando llegó a mí, pues el sacerdote se detuvo y entonces pasó de hacerme la pregunta a mí, que era el último que quedaba de mi fila. Esto me dio que pensar y bueno, yo después discurrí en mi interior que si me la hubiera hecho a mí la pregunta, pues yo no hubiera sabido qué responderle, no le hubiera dicho que no porque no tenía ningún motivo en contra para decirle que no me iba, y más bien alguno a favor, como el tema del acoso, y aparte de que pues me gustaba la labor social que desempeñaban en muchos casos los sacerdotes. No se puede decir que tuviera vocación porque a esa edad es difícil que se despierte una vocación, a no ser por una gracia de Dios, pero a esa edad pues es raro que se den conversiones grandes o una llamada de Dios al sacerdocio, que no dudo que las haya, pero difícilmente a esa edad, ¿no? Pues eso quedó ahí en mi mente, lo fui meditando, le daba vueltas y hasta que se lo planteé a mis padres y en principio me dijeron que no. Pero mi hermana, la mayor, que me llevaba unos 11 años, pues me apoyó. Ella quería que estudiase y luego yo en la iglesia de mi pueblo pues le pedí a la Virgen María que me apoyase, que me ayudase, y así sucedió. Se lo volví a plantear a mis padres y al final lo otorgaron, y a los pocos meses, 2 o 3 meses, pues estaba haciendo una prueba en el seminario para ingresar luego ya en el curso escolar, prueba que superé y terminé allí, terminé en el seminario. Muy contento porque, bueno, pues yo salí de ese calvario como lo había pedido al Señor, del calvario que estaba pasando con los chavales en mi pueblo, y era la cosa tan fuerte que pues es impensable que un chaval a los 8 o 9 años le pida a Dios que salir de su casa, dejar a sus padres, dejar pues todo lo que conoce y irse a otro sitio. Bueno, pues una vez que entro en el seminario, por desgracia mía, me vuelve a suceder lo mismo con los chavales del seminario. Y esto tiene una explicación. Bueno, pues los chavales, como ya he dicho, a esa edad es difícil de que haya un profundo conocimiento de Dios, de que haya una conversión, y los chavales que habían entrado en el seminario pertenecían al mismo mundo cultural que pertenecían los chavales que había dejado atrás en mi pueblo. Al fin y al cabo, pues la cultura era la misma y entonces algunos empezaron a ver pues en mí lo que no había, ¿no? Como ya lo vieron otros en el pueblo. Empezaron a insultarme también
no era una mayoría, tengo que decirlo, en honor a la verdad. Lo que pasa que esta minoría pues a veces se hacía indeseable porque me afrentaban ante el resto, ¿no? Y entonces pues sufría mucho porque lo hacían delante de bastante más alumnos. Y bueno, pues yo en principio no solo decía a mis superiores, seguía aguantando y devolviendo insulto por insulto, ¿no? Si ellos me decían una palabra malsonante, pues yo le contestaba con otra similar o incluso más fuerte, porque era una persona que me revelaba y no aguantaba, como ya he dicho antes, la injusticia. Entonces ellos, pues lo que le pasa o nos ha pasado a casi todos los críos, que como no tenemos un conocimiento exacto del sufrimiento de ajeno, porque a esa edad poco hemos experimentado el sufrimiento, pues herimos a los demás sin tener mucha conciencia de hasta dónde pueden llegar los insultos, ¿no? Hasta que hubo un punto de inflexión bastante fuerte que todavía pues quedó mucho más grabado en mi interior, abriendo una herida profunda dentro de mí. En el primer año de vacaciones de verano que estoy en el pueblo, me sucede que tengo un desencuentro también con mi mamá, y sucedió de la siguiente manera. Yo estaba en la calle y había una vecina que pues le dije algo y me hizo un desplante grande, me hizo unos gestos que no me gustaron y un desdén que me cayó muy mal. Y entonces yo cuando llegué a casa le dije a mi madre que esta señora me había dicho maricón, cosa que no fue cierta, porque a veces los chavales dicen que confunden, según los psicólogos, la realidad con la ficción. Y no quiero poner esto de excusa, pero bueno, en parte puede ser que fuese así, y voy a contar el motivo por el cual. La señora esta era la madre del chaval que empezó a decirme lo de maricón, el chaval que empezó todo en el pueblo. Entonces, pues yo en mi mente trasladé la imagen del chaval con la de la madre, ¿no? Y le dije a mi madre, puse en boca de su madre lo que el chaval me había dicho años antes. Y claro, mi madre reaccionó pues mal, salió a la calle a pedirle explicaciones a la vecina, y ella pues le dijo que no me había dicho eso. Y claro, la verdad tiene mucha fuerza. Mi madre entendió que yo le había mentido, aunque la verdad no lo hice con maldad. Y bueno, mi madre se enfadó muchísimo conmigo, me reprendió mucho, y yo, como ya me venían diciendo en el seminario que había que pedir perdón por todo, pues le pedí a mi madre perdón. Ella pues me dijo que no, me puse de rodilla y me dijo mi madre con palabras muy fuertes, no te perdono, maricón. Eso quedó ahí, pues, o abrió una herida muy grande en mi corazón, porque, bueno, una cosa es que te lo digan los demás y otra cosa es que te lo diga tu propia madre, porque al final la figura de los padres es la que más cuenta para un crío, y te digan lo que te digan, si te sientes arropado, apoyado por tus padres, pues a última hora no te cala tanto lo que te digan fuera, ¿no? Al final es la imagen de tu padre y de tu madre la que más cuentan para ti. Yo sé que mi madre tampoco fue muy consciente de lo que me dijo,
más bien sería instigada por el demonio, porque a veces nos instiga a eso. Y como he dicho, pues mi madre no era mala persona, no era rencorosa. Ella, cuando entré, me empezó a hablarme como si tal cosa. Yo también le hablé a ella como si no hubiera pasado nada. Pues lo que pasa es que eso quedó ahí en mi corazón, en mi alma. Yo no jamás volví a pedirle explicaciones, ni siquiera de adulto, porque temía, ¿no?, que no sé, que se volviera a abrir la herida en fin, que no lo volví a hablar más este tema con ella. Hay un momento también importante en el seminario, por lo cual ya me decidí a decirle a un superior que me estaba sucediendo. Y fue cuando en una actividad en común que estábamos haciendo entre un grupo de 8 alumnos dentro de una clase, pues habíamos terminado el trabajo y yo felicité a uno de los chicos del grupo que tenía mucha cualidad para aquel trabajo que estábamos haciendo. Ahora mismo no recuerdo en concreto cuál. Y entonces yo, con mucha alegría y mucha espontaneidad, porque fue el chaval el que más aportó, pues le di un beso en la mejilla, pero un beso de euforia como lo pueden dar los futbolistas en el campo de fútbol cuando otro compañero mete un gol. Y bueno, pues hubo otro de los chavales que vio lo mismo, lo que no, en realidad no había, no fue una cosa espontánea, que nada de tema sexual ni nada, ni mucho menos que pasara por mi cabeza. Y entonces otro chaval empezó a insultarme de nuevo, me dijo otra vez maricón. El tema o la diferencia con otras ocasiones es que ya tenía una edad que pues ya éramos adolescentes, con 14, 15 años, no recuerdo bien exactamente. Y entonces ya sabía muy bien de qué se trataba el asunto. Y lo peor fue que sucedió en una clase, en un sitio cerrado, porque anteriormente pues era en el patio, en las actividades recreativas, y aquí al ser en clase pues me vi rodeado del resto de compañeros, los 8 restantes, y todos se quedaron mirando para mí, y yo me sentí como interpelado, y en otras ocasiones había respondido con más insulto, pero en aquel momento pues no tenía dónde dirigir mi cabeza. Fue algo tremendo, ¿no? Me quedé paralizado, avergonzado, sonrojado, porque ya era una edad que sí que te dabas cuenta de todo, y me sentí pues una nulidad en ese momento. Quedó ahí la cosa, yo no contesté, y al día siguiente me fui al superior, se lo comenté y le dije que le dijera al resto de los alumnos de mi clase pues que dejaran de insultarme, cosa que no sé por qué muchas veces desatendemos las peticiones de los críos o de los adolescentes como si fueran pues menos que los adultos, como si no tuviera importancia lo que les está pasando, ¿no? Y bueno, él pues de alguna manera, igual hasta sin darse cuenta, le dio la razón a los que me estaban acosando, porque lo único que me dijo, en lugar de preguntarme si realmente yo sentía atracción por los hombres o no, de investigar un poco, lo que me dijo que fumase, porque en aquella época fumar era sinónimo
de hombría, así se mostraba en las películas de la época, en los anuncios de televisión y bueno, también porque supongo que al fumar la voz se te pondría o se ponía más ronca. Con lo cual yo salí decepcionado, porque de alguna manera, sin darse cuenta, lo que estaba refutando era a mis compañeros, en lugar de parar aquella crítica y de decirlo en clase a todos los alumnos que dejaran de meterse conmigo, pues como que yo sentí que los estaba casi refutando y yo en mi interior pensé, de alguna manera, si no sería verdad lo que me estaban diciendo, cuando el mismo profesor, en lugar de apoyarme, pues dio una interpretación de algo que no sucedía en mí. Pero ya empecé yo a albergar algunas dudas, más el desencuentro con mi madre, más ahora el superior, que albergaron ciertas dudas, y aquí todavía pues empezaron a incrementarse, porque sentí como algo que antes había sentido con las niñas, pero a nivel solo de sus facciones, no fue atracción sexual, fue que lo vi guapo y eso pues me hizo dudar de mí mismo, ¿no? de mi hombría, de mi varonilidad, que pues sí, empecé a sentir como cierta atracción hacia los hombres, pero no era una atracción sexual, sino pues que veía una hermosura que antes no veía en ellos, pero sin tener impulsos sexuales. Finalmente recurro a otro superior diciéndole lo que me estaba pasando, y lo que me dice que no me preocupe, que eso se me pasaría. Pues no sé, yo le creí porque era un profesor que lo tenía idealizado, y yo pensé que bueno, pues esto pasará, será un momento de mi vida y esto dejará pues de sucederme. Iban transcurriendo los años en el seminario, yo iba aprobando cursos con mucha dificultad porque llevaba también del pueblo pues un déficit bastante grande, había tenido malos profesores en el pueblo y iba superando los cursos con mucha dificultad, pero lo iba superando. Había el director espiritual del seminario, nos decía cada vez que hablaba pues que teníamos que ser muy varoniles, que los homosexuales no podían ser sacerdotes, ¿no? Y esto pues creaba en mí un cargo de conciencia muy grande, porque si algo he tenido en mi vida es que siempre he intentado ser consecuente entre mi fe y las obras, ¿no? Por lo menos lo he intentado. Entonces dejé de dirigirme espiritualmente con ningún sacerdote, a la espera de que se me pasara esa atracción, como me dijo el superior anterior. Y entonces el mismo superior se dio cuenta que dejé de dirigirme espiritualmente con ningún otro superior del seminario, de dirigirme espiritualmente, porque en el seminario tenían esa norma, ¿no?, que todos los seminaristas deberían de tener o debían de tener un director espiritual. Entonces yo a este profesor que lo tenía, o a este director, porque una cosa era el director espiritual y otro el director de curso, a este director que lo tenía idealizado y que fue el que me dijo que se me pasaría, en un momento dado me llama a su despacho
para que le dé explicaciones de por qué no me dirigía espiritualmente, pero antes de poder dárselas, él me echa una bronca grandísima, pues atendiendo a otras razones de limpieza, de cosas que ni siquiera puedo recordar en la mente, porque ahí fue un choque brutal también, que lo borró mi mente de la memoria, y no recuerdo exactamente qué me dije, solo recuerdo que yo lo que le pedía que me dejara explicarme, que no era el tema pues de aspectos de la conducta personal, y no pude expresarme bien. Igual él tenía miedo a enfrentar el problema que yo ya le había comentado años antes, igual no quería, él tendría sus motivos por lo que le daba miedo enfrentar este problema, y sabía algo de psicología, y él pensaría que a lo mejor reaccionaría, pues no sé, igual yéndome del seminario, igual pues cambiando de actitud y dirigiéndome espiritualmente con algún superior. No lo sé, en realidad lo que pretendió. El caso es que la bronca fue tan grande, y más viniendo de este sacerdote al que yo tenía idealizado, que terminé pues de la noche al día con una gran depresión, totalmente despersonalizado. De ser una persona fuerte y con carácter, pues empecé a tener miedo a todo, incluso no podía dormir, empecé a padecer de insomnio, y incluso en el comedor, cuando estaba con todos los compañeros, pensaba que todos me miraban, no era ni siquiera capaz de llevarme la cuchara a la boca naturalmente. Cuando salía a la calle, pues me pasaba lo mismo, pensaba que todo el mundo estaba mirándome, y me pasaba algo que sí que ya pues empezó a cambiar en mí, ¿no? De alguna manera yo me vi sin salida, y empecé a interiorizar de que lo de esta atracción que tenía en principio, sí, que no era sexual, pero que sí era una atracción pues de sentir algo por la hermosura de los hombres sin más. Yo pensé que ya sí que no podría escapar de eso, porque ya habían pasado años y no era capaz de salir de ahí. Y entonces, cuando me sucedía algo como de thriller psicológico, algo increíble, pero que la mente busca sus subterfugios y sus maneras, y me pasaba que cuando salía del seminario, pues ya sí que empecé a sentir atracción, no solo física, sino sexual por los hombres. Ya sí que no era una atracción que podía ser inocua, sino que ya pues tenía impulsos sexuales que pues que me fastidiaban aún más, ¿no? Porque ya sí que me vi que aquello pues había ido a más, que no se había detenido. Y cuando llegaba al seminario me sucedía que yo me seguía relacionando con los compañeros al mismo nivel que anteriormente. Yo en ellos no veía atracción, no sentía atracción sexual por ellos, y no sé por qué se producía esto en la mente. Yo en el seminario me relacionaba con ellos pues como uno más, como un compañero más, y no sentía este impulso sexual hacia ellos que sentía en la calle. Y
el director espiritual, que era un hombre sensato, un hombre bueno, que a pesar de que nos decía esto de que no era conveniente que un homosexual fuera sacerdote, y en parte pues seguía la línea que pedía también la Iglesia y el Vaticano, ¿no? Pues me manda al psicólogo, y me manda un psicólogo que había de una ONG gratuita que él conocía, y nada, este psicólogo tampoco era demasiado profesional. Parece que yo iba tropezando con todas las piedras que estaban ahí, todas las piedras para mí. Y bueno, Dios tiene sus caminos y sabe por qué permite las cosas. Y enseguida me trasladó a su casa. Ya a partir de la primera consulta me dijo que lo visitara en su casa para cobrarme las minutas por su trabajo, ¿no? Y en la segunda sesión este hombre me mostró unos pictogramas, unas placas para que dijera qué pensaba o qué veía en ellas. Y bueno, sin tener mucho más conocimiento sobre mí, me dijo que padecía de esquizofrenia. Cosa que, vamos, ya a esas alturas de mi vida, con todo lo que me había pasado anteriormente, pues ya no le hice mucho caso. O sea, el daño que me causó el superior de clase, lo que había pasado con mi madre y demás, pues me habían dado ya pie a que pues no creyera mucho si digo la verdad, en las personas, ¿no? Y bueno, pues yo no era tonto y sabía que con 2 sesiones pues deducir eso sin haber introducido más o haberme hecho más preguntas, sin haber profundizado más en mi personalidad, pues me parecía muy arriesgado, ¿no? Y además yo lo veía insensato porque, bueno, aparte de las cosas que me habían pasado con los compañeros, pues yo había otros momentos que me relacionaba con los otros chicos de otros cursos pues de modo normal. En el pueblo también pues había con otras personas, yo me relacionaba pues normalmente, no tenía problemas con los profesores, no tenía problemas con nadie, yo no buscaba peleas. Hasta el día que me pasó esto con el último superior, yo no había tenido problemas de personalidad, ni de miedos, ni de nada. Además era fuerte, no le temía nada, e incluso a veces sustituía en algún juego a algún compañero que por miedo no quería exponerse, y bueno, y por eso mismo quizás algunos me elegían como líder de cuando se formaban ciertos grupos. Y no le di crédito. Me dijo además que tomara unas pastillas para la depresión, cosa que no está en las competencias de un psicólogo, ¿no? Que pues el recetar es más bien cosa de los psiquiatras. Y no volví a ir al psicólogo bueno, no, aparte que no me dijo que fuera más, ¿no?, a la consulta. Yo ya vi que aquello no tenía salida, que debía de salirme del seminario, siendo consecuente con lo que decía el director espiritual, que los homosexuales no deberían de ser sacerdotes. Y me salí, no sin antes pues ver al Papa Juan Pablo II, que venía a Portugal, estaba muy cerca Portugal de donde yo vivía, y todos los seminaristas iban a ver a Juan Pablo II. Entonces atrasé un poco mi salida
y nada, estuve allí en la visita de Juan Pablo II. Estuvimos muy cerca de San Juan Pablo II y yo de alguna manera como que le pedía en la distancia, porque por el protocolo no me podía acercar a él, pues que me sanase, que Dios me sanase a través de él. No era una cosa un poco, no sé, con mucha imaginación por mi parte. Y bueno, en un momento dado San Juan Pablo II se quedó mirando para mí, en mi dirección, y yo para él. No sucedió nada extraordinario, pero como que intuía que él estaba percibiendo algo. A los 2 meses o así yo le digo a mis padres que me voy del seminario y lo aceptan bien. Y bueno, pues me dediqué a buscar trabajo. Antes de seguir pues con el resto de la historia de mi vida, quiero decir que bueno, que pues que no, lo que me pasó en el seminario, pues yo respeto la institución, no quiero que se cree ningún prejuicio hacia la institución, ¿no? Ni hacia la Iglesia, porque en parte todo lo que me ha pasado yo creo que se ha debido a mi falta de saber qué debía de hacer, ¿no? A mi falta de entendimiento, ¿no? Pues voy a parar aquí y retomaré en otro vídeo la segunda parte de mi historia, de cómo me introduje en el mundo de la homosexualidad de lleno y cómo caí en la lujuria y cómo después vino Dios a rescatarme.